sabe de qué vamos a hablar? And you know what we're going to talk about? De Dios, God, del Espíritu of Santo, the Holy Spirit, del Espíritu de Cristo. of the Spirit of God. Diga, Espíritu de Dios, Say with me, Spirit of God, Espíritu de Cristo Spirit of Christ, y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, un Dios verdadero. a true God. El Espíritu de Dios The Spirit of God vive en mí. lives in me. El Espíritu de Cristo The Spirit of Christ vive en mí. lives in me. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit vive en mí. lives in me. Y como hijo de Dios, And as a son and a daughter of God, debo de ser dirigido I have to be guided por Dios, by God, por mi Padre, by my Father, por el Espíritu de by the Cristo, Holy Spirit por of el God, Espíritu by Santo. the Holy Spirit. Porque si no, mi vida es dirigida por Dios, If it is not guided by God, por mi Padre, for my Father, va a ser dirigida it will be guided por la carne. by flesh. Mire, tenemos enemigos. That we have enemies. El enemigo número uno de la iglesia, Number one enemy of the church, diga, es Satanás. say with me, is Satan. Porque nuestro adversario, Because the adversary, Satanás, Satan, anda como león rugiente, is like a lion roaring, viendo a quién devorar. seeing who he is going to devour. Primera de Pedro 5:8. 1 Peter 5:8. Dice nuestro adversario. It says our adversary. Nosotros somos la iglesia, It says we're the church. tenemos un adversario. We have an adversary. Pero mire, el Espíritu de Dios, But look, the Spirit of el God, Espíritu Santo que vive en the nosotros, Spirit that lives in us, ¿sabe quién es su adversario? you know who's the adversary? La carne. Flesh. Efesios 5:16. Ephesians 5:16. Efesios capítulo 5 Ephesians chapter 5 nos habla de que hay una lucha entre la carne y el espíritu. it speaks to us about there's a fight between flesh and Todos los spirit días. every single day. Y ahora vamos a hablar. And now we're going to Y miren, el reino de Dios, look, the spirit of the kingdom of God, cuando creemos en Jesús, when we believe in Jesus, el reino de Dios, ¿dónde está? the kingdom of God, where is it at? ¿Dónde está el reino de Where's Dios? the kingdom of God? En nosotros. In us. El reino de Dios está en The kingdom nosotros. of God is in us. ¿Qué es un reino? What's the kingdom? Mire, Look, en el reino in the kingdom, gobierna alguien. someone governs. Jesús dijo en el Padre Nuestro que tu Jesus reino, said that if, oh, Father, Padre that nuestro your que estás en kingdom- los cielos, Father, you who are in heaven, santificado sea tu nombre. holy is your name. Venga tu reino, Your kingdom come, venga tu reino, pero ¿a dónde? but your kingdom A where? reinar. Y ese reino, And that cuando kingdom, Jesús dijo, el reino de Dios and when Jesus said the kingdom of ha God llegado, has come, el reino de Dios está entre ustedes, the kingdom of God is between you, pero el reino but the kingdom, no era algo, it wasn't something, era it alguien. was someone. Y ese reino And that kingdom venía con un rey, came with the king, y ahora ese reino and that kingdom está en nosotros. is in us. Y Jesús And Jesus quiere reinar wants to reign y gobernar and govern en todas nuestras in áreas, all the areas si se lo permitimos. if you allow it. Si se lo permitimos. If you allow it. Es como vaya a un reino de México, allá hay un Just like if you go presidente, to a kingdom of Mexico or something, there's the pero en nuestras president. vidas But in our lives, hay un rey, there's the king. y ese rey And that king se llama Jesús is called y Jesus, quiere reinar, and he wants to reign. quiere He gobernar wants to en govern todas las áreas de tu vida, in all the lives of Si areas tú of se your lo life, permites. if you allow it. si tú se lo permites. If you allow it. Pero mire, But look, el enemigo del reino de Dios, the enemy of the kingdom of God, ¿sabe quién es? you know who it is? El mundo, The world, el sistema, the system. porque es otro reino Because it's a de este different mundo, kingdom. It's es un about the world. sistema It's a corrompido, system that's corrupted. pero el reino de Dios But the kingdom of God es el que tiene que gobernar. is the one who has to Ese govern. ese sistema de gobierno The system of government tiene que gobernar en has nuestras to vidas. govern over our lives. Así es que So vamos a hablar ahora acerca de ser guiados, we're going to talk about being guided, ser conducidos. be driven. Mira, hermano, en la vida, en esta Look, in our vida, lives, puedes vivir la vida como tú quieras. you can live your life however you Le want. puedes dar para la derecha, para la You can go izquierda, left, right, en tu voluntad. in your will. Pero en tu voluntad But in your will, está dirigida it is directed por los deseos pecaminosos, by sinful desires, el deseo de maldad. the desire of sin. Pero si dejas que reine el Espíritu Santo, But if you let the Holy Spirit reign, es la voluntad de Dios. it's God's will. ¿Quieres andar en la voluntad de Dios You o en want tu to be in voluntad? God's will or your will?
Pero mire, But en look. realidad no es tu voluntad, And your reality is Porque not your esa own will, voluntad because that will es gobernada por Satanás. is governed by Satan. Porque cuando el hombre cae, Because when the man falls, la simiente de Satanás entra al hombre. the semen of Satan goes Esa es into man. esa es la naturaleza That's pecaminosa. that's the natural Es sin. los deseos malos que It's the tenemos. bad desires that we have. Y cualquier persona que no ha nacido, And whatever person that has not been reborn, él nomás camina en los puros deseos de la carne. they only walk in the flesh of Pero the desires. como hijos de Dios, But as children of God, ahora podemos caminar now we can walk en el poder del Espíritu in the Santo, power of the Holy Spirit, en la voluntad. in the will. Porque en la voluntad de Dios Because in the will, está el poder del Espíritu Santo the power of the Holy Spirit manifestarse en mi vida. is manifested in my life. Y vamos a empezar con el primer versículo. And we're going to start with the first verse. Vamos a Juan, We're going to go to John, capítulo 6. chapter 6. Y vamos a empezar a leer el versículo 63. And we're going to read verse 63. Cuando tenga tiempo, When you have time, puede leer todo Juan. you can read all John. Pero mire, Look, el Espíritu the Spirit, es el que da vida. it was that gives life. La carne Flesh, para nada aprovecha. it profits nothing. Las palabras que yo he hablado, The words that I have spoken, mire, ¿qué son? what are they? Espíritu. Spirit. Tenemos un espíritu, We have a spirit, pero el Espíritu Santo but the Holy es el Spirit que vive is the one who lives, y es el que tiene que dirigir and it has to direct nuestra vida. our lives. Porque mire, hermano, Because look, somos espíritu, we are spirit. tenemos una alma, We have a soul, pero vivimos en un cuerpo. but we live in a body. El Espíritu The Santo Holy Spirit es el que tiene que dirigir nuestro espíritu. has to be the one who directs our Y spirit. cuando dejamos que el Espíritu And Santo we let the Holy Spirit gobierne govern nuestro espíritu, our spirit, el alma y el cuerpo the soul and body sigue al espíritu. follow the spirit. Los deseos de la The carne desires of the flesh pueden gobernar tu alma can govern your life y tu cuerpo. and your soul. Puedes caminar en la carne o You en el can walk in the espíritu, flesh or pero in la spirit. carne es muerte, hermano. But flesh is death. El espíritu es el que da vida. The spirit is what gives life. Diga, el espíritu es el que da vida. Say with me, the spirit is what La gives carne life, para nada aprovecha. and flesh profits nothing. Las palabras que yo os he hablado The words that I've spoken son unto espíritu you, so the y spirit, son vida. they are life. Diga, me debo de llenar de la Say palabra. with me, I have to be full of the Porque spirit. cuando me lleno de la palabra, Because when I get full of the me spirit, lleno del espíritu. I get full of the spirit. Y cuando me lleno del espíritu, And when I get full of the spirit, es como puedo caminar en el espíritu. is how I can walk in spirit. O puedes caminar en la carne. Or you can walk in flesh. Métete a ver los programas de la Go televisión. and look at the programs of television. Ve a los falsos profetas. Look at the false prophets. Los falsos profetas. False prophets. Y vas a andar viviendo en la carne. And you're going to start living by flesh. Amén. Amen? Pero nos debemos de meter But we have to enter en la palabra de Dios. in God's word. Ahora mire, So, vamos a Mateo. let's go to Matthew. Mateo capítulo 26. Matthew chapter 26. Y vamos a leer del versículo 36 al 41. And we're going to read from 36 to 41. Entonces llegó So Jesús Jesus came con ellos a un lugar. to a place. Mire, ¿cómo se llama? What is it called? Getsemaní. Digan todos Getsemaní. Getsemaní. Gethsemane. Mire, hermano, para poder caminar en el poder de Dios, To be able to walk in the power of God, en la unción de Dios, in the presence of God, en the anointing of God. of the Dele. anointings of God. Perdón. Mire, muchos quieren caminar en la unción de Dios, A lot of people want to walk in en el poder de Dios, in God's en la power, sabiduría de in Dios, God's wisdom, sin pasar por el Getsemaní. without going through the Gethsemane. Jesús tuvo que pasar por el Getsemaní. Jesus had to go through this Gethsemane. Y el Getsemaní And Gethsemane es un lugar is a place donde iré todos los días, hermano. that every day, Todos los días me tengo que negar a mí mismo. that every day you have to deny Todos los días myself. tengo, como discípulo de Jesús, As a disciple of Jesus, me niego a mí mismo, I deny myself, tomo la cruz I take the cross, y sigo a Jesús. and I follow Jesus. Seguir es obediencia. To follow his ¿Obediencia a qué? A la voluntad de Disobedience to what? Dios. Is to God's will.
Mire, ahí en el Getsemaní, Look, ¿sabe in lo que Gethsemane, significa You Getsemaní? know what Gethsemane means? Diga, debo de pasar todos los días por el Getsemaní. Say with me, I have to go through Gethsemane every day. Es un lugar, It's a place, es un lugar secreto it's a secret place que llegas, that you get there, te humillas ante Dios. you humble yourself unto God. Señor, You say, Lord, el día de hoy, today todos los días, or every single day, me niego a mí mismo, I deny myself, tomo la cruz I take the cross, y te sigo. and I follow you. Lo que estás diciendo, Whatever you're el saying día de hoy, Señor, is that today quiero hacer tu I voluntad. want to do your will. Guíame, Guide me, guíame, guide me, condúceme. direct me, Que tu palabra, that your word, que tu voluntad that your will gobierne en mi vida. govern my life. No mis planes, Not my plans, no mis propósitos, not my purposes. los crucifico. I crucify them, Mis planes, my plans, mis my propósitos purposes a los tuyos. to yours. Guíame Guide me en toda tu sabiduría, in all your en tus wisdom, planes, your plans, propósitos. your purposes. Quiero andar en tus I caminos. want to be in your Y mire ways. Jesús. Look, Jesus. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Gethsemane. ¿Sabe la palabra Getsemaní qué se llama? Gethsemane, do you know what does it mean? En la presencia de Dios, In the en presence el of secreto God, de in the Dios, secret of llegas a God, un lugar You get to a place, que se llama that is prensa called para sacar el aceite. place to get out the oil. Prensa es como una herramienta Oh, a tool to get out the oil, para sacar el aceite. to take out oil. Lugar A place donde se saca el aceite where the oil a is través de taken una out prensa. through a pressure. Si no, métalo allá bueno, no, así no lo voy a decir, pero métalo allá al teléfono y ponga Getsemaní. Gethsemane. Getsemaní Gethsemane. es una prensa It's a, donde se prensa los olivos para sacar el aceite. it's a place where there's pressure where Cuando olives can llegamos come a out la with olives. presencia de Dios, So when we get to the presence nos of negamos a God, nosotros we mismos, deny ourselves a los planes de Dios, to the plans a of los God, propósitos de to the Dios. purposes Es of donde God. llegamos a esa prensa Is where we y el get to that aceite de press, Dios that empieza a anointing fluir. or that oil of Porque God el aceite de keeps Dios, el flowing. poder de Dios, The oil of solamente God va a fluir en la voluntad de Dios. Can only flow in the God's will. En la voluntad de Dios. In God's En la will. voluntad de Dios In God's es cuando will el poder de is Dios, when God's power, la gracia de Dios, God's grace, la dirección de Dios, the direction la of provisión God, de Dios the provision of God, y la gloria de and Dios God's se glory manifiesta is manifested en nuestra vida. in our lives. ¿Para qué? For what? Para alguien más. For someone else. No solamente para nosotros, Not just sino for para us, alguien for más. someone else. El Espíritu de Dios está The sobre Holy- mí. The Spirit of God is over ¿Para me. qué? For what? Para predicar primero, To preach first. para predicar la To libertad preach y first. luego para traer sanidad, And then to bring healing. para traer libertad, To bring freedom. para traer To provisión bring y provision. para que la gloria de Dios So that the glory se of manifieste. God will be manifested. Entonces cuando llegamos a la presencia de So Dios, when we get to the presence of nos God, negamos a nosotros and we mismos. deny ourselves Ese lugar that place donde Dios empieza a sacar where God starts fluir taking out to flow de nuestro interior. from our interior. Jesús dijo, Jesus said, el que cree en mí, the one who believes in me, de su interior, from their de su interior, interior, from inside, correrán they will flow ríos, rivers, mire, ríos, say, rivers de agua viva, of abundant life, hablando del poder, talking about del the power Espíritu Santo. of the Holy Spirit, pero solamente but only en la presencia de in Dios, God's presence, solamente Only en los planes de Dios, in God's plan, en los propósitos de in Dios. God's purposes. Pero para eso, But for that, para que fluyan esos ríos de agua viva en mi vida, so those waters of abundant life lo flow, primero, the first thing tengo que ir I have to go a decirle, Señor, to say, Lord, no mis planes, not my plans, sino los tuyos. but yours. Y mire Jesús, And look, Jesus llegó a ese lugar got to Getsemaní, that place, a la presencia de Dios, to the mire, presence of God, que se llama Getsemaní, y dijo a what's sus called discípulos, Gethsemane. He said, sentados "Disciples, aquí, sit here, entre tanto que yo voy while I'll go allí there al Getsemaní to Gethsemane y lloro. and pray. Diga, presencia de Dios. Say with me, presence of God. Oración, Prayer, mire, oración es hablar con Dios. prayer means talking with God. Pero mire, But look, no nada más eso, it's not just that, sino estar. but to be. La palabra orar es estar The word prayer is to be cara a cara con Dios. face to face. Eso se llama presencia. That means presence. Moisés le dijo a Dios, Moses told God, Dios, God, si tu presencia if your presence no va conmigo, does not go with me, yo no quiero ir a ningún I lugar. don't want to go anywhere. Porque si tu presencia Because if your presence
yo no soy nada, I'm nothing. no valgo nada, I am pero con tu worthless. presencia But with your lo valgo presence, todo. I am worthy. El dinero, las casas, Money and houses, eso no te hacen valer nada. they don't make you Eso have no es valor nada. or Moisés worthy. dijo, Moses said, yo no quiero ir a esos lugares grandes I don't want to go to those big donde places fluye leche y miel. where milk and honey flow. Tu presencia Your presence es lo mejor. is the best. Y mire, And look, cuando llegas allí a la presencia when de you Dios, get to the God's presence, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. and I pray. Diga presencia, Say with me, presence. presencia de Dios, Presence of God, cara a cara. face to face. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, And he said, mire, ¿cómo está tu alma? how is your soul? ¿Cómo está tu alma, How hermano? is your soul, brothers Sí, and porque sisters? nuestra alma Because our soul, se entristece. it gets En veces se sad. enoja. Sometimes it gets angry. En veces se entristece y en veces se enoja. Sometimes it, from sad ¿Cómo to está tu angry. alma? How is your Es que soul? tu alma, hermano, Is that your se, soul se desnivela. is disleveled? Pero tienes que ir a la presencia de But you have Dios. to go to God's Porque en la presence, presencia de Dios because in God's es presence donde se alinea tu alma. is where your soul is aligned. En la presencia de In Dios. God's presence. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy So triste Jesus said unto hasta la them, muerte. my soul is Quedaos sorrowful. aquí. Okay. Y velad conmigo. Y yendo un poco delante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire, ¿por qué debemos también de orar? Why do we have to pray? Muchas veces caemos Sometimes, many times we fall, en tentaciones but by temptations. ¿Por qué? Temptations. Why? y muchas veces no nada más en tentaciones, And hermano. it's just not through temptation. ¿Caemos en qué? Sometimes en we fall in depresión. what? Depression. ¿En qué más podemos caer? And what else can we fall? En afanes, nos afanamos. We're in all. Afanes, mijo, afanes. ¿Alguien en inglés que le diga qué es afanes? En preocupaciones, dile. Necesito que me busques eso, en preocupaciones. Worries. Pero ¿por qué caemos en eso? But why do we fall in this? Dice el Señor, The Lord said, orad conmigo pray with me una hora an hour para que no caigas en tristezas, so you don't get sad en depresiones, or depression. ¿en qué más? What else? En muchas cosas, ¿verdad? Many things, right? Velad y orad para que no entréis en tentación. Mira otra vez, dice, el espíritu The spirit a la verdad with the está will, dispuesto, it is willing, pero la carne but the flesh es débil. is weak. Si la carne no quiere, Oh, yeah, but the la flesh carne, doesn't los want it. deseos malos no, The bad desires, no quieren andar en la voluntad de They Dios. don't want to be in God's will. Y mire, Look, otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. will be done. Dile, you will, mijo. Your Dile. will be done. Mire, en la presencia de Dios, In God's presence, decirle, Señor, say, Lord, yo quiero ir a un baile que me están invitando, I want to go to a dance that or a party that they're inviting me to, pero que no se haga tu voluntad, but Señor. but they don't want to do your will. Que no se haga mi voluntad, My will not be done, que se haga la tuya, but Señor. your will. Y dice, no vas. And He says, don't go. Algunas veces me invitan a lugares, hermano. Sometimes they invite me to places. Que va a venir tal pastor. That the pastor's going. Y mire, yo voy. So I go. Tal apóstol, tal This predicador. apostle, this preacher. Señor, ¿quieres que yo vaya? Hey, Lord, do you want me to go? No. No. Pero es un lugar donde se va a predicar la But it's a palabra. place where God's word is going to be Pero el preached. Señor no quiere que vaya. But the Lord doesn't want you to Y go. muchas veces ir, hermano, And many sin times- preguntarnos vamos a donde sea. Without asking, we go wherever we want to. Mire, si en cosas chicas Look, in little things, no pides la voluntad de Dios, you don't ask for God's will. cuando vengan las grandes, When the big ones se come, te van a olvidar. you're going to forget them. Porque todo empieza con chico. Because everything starts with something small. En lo poquito, And little, el Señor te va a probar. God will test Si you eres fiel, if you're faithful. dice, es fiel en lo poco. He's faithful in the little. En lo He's gonna mucho say también that. lo vas a hacer And fiel. in the big things, you're as well. Pero no esperes But do que not cuando wait. vengan las grandes cosas Let the big things seas come fiel a Dios. and be Porque no faithful eres fiel en lo poco. because you're not faithful in the small.
Así es que, hermano, mire, tenemos que vivir en el Espíritu. So we have to live in the Spirit. En todas las áreas, In all hermano. the areas. Voy o no voy. I go or do not go. Ve. Go. Y si te dice el Señor que, mire, If the Lord si te says, dice el Señor que if va, the Lord says ve. go, Pero go. si no, But if no. not, don't. El Señor le pidió 3 veces. And he asked 3 times. Sí, 3 veces. 3 times. Y al otro día, And the next day, Jesús estaba caminando Jesus was walking a la crucifixión. to the crucifixion. Hacer la voluntad de Dios. To Esa era do la God's voluntad de will. Dios. That was God's will. Ese era el plan de Dios. That was God's plan. Era el plan de Dios. It was God's plan. El plan de Dios de ti The plan for you es and que me todo lo que hagas, is that everything that you do, que Él sea santificado. that He will be Que glorified. todo lo que hagamos That everything that we sea para la do, honra it will be y for the gloria honor de and Dios. glory of God. Amén. Amen? Entonces ahora sí, So, now vamos a empezar en el mensaje. we're going to start. El mensaje va a estar en Romanos 8. We're going to go to Romans 8. Esto no fue la pura introducción. This was just the introduction. Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí, vámonos a Romanos 8. Let's go to Romans 8. Mira, pero vamos a empezar en Romanos 7, los últimos 2 versículos. Let's go to Romans 7. Let's go Romans but we're going to do 7. the last 2 Let's go verses. do the last 2 verses, los últimos 2 versículos. Last Sorry. 2 verses of chapter 7. Saben, para poder entender. So we Mire. can understand. Dice, miserable de mí, A wretched man, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? who shall deliver me from the body of ¿Quién death? quién me va a librar Who will free me de los deseos, of the desires, de los malos deseos, of the bad desires, pecado, of the sins, del pecado que mora en mí? the sin that En todos dwells nosotros, in me? hermano, In all of us, viven malos deseos. bad desires live. Es el pecado, It's the sin. el pecado que es Sin is what? desobediencia It's disobedience que vive en mí. that lives in me. Mire, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne, de estos malos The deseos? bad desires. Síguele. Pero dice, gracias doy I thank God por Jesucristo. for Jesus Christ. Mire, Él es el que único que tiene gobierno He's the only one who has the para poder government gobernar to be en esos governed deseos in malos. those desires. Gracias doy a Dios por Thank Jesucristo God. Señor nuestro. Jesus Christ Así our que yo Lord. mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne But with a la ley del the pecado. law of the sin. Sí, mire, Do you los see? deseos que están dentro de mí, The la desires that are in naturaleza me, de the Satanás, nature of Satan, es la que dice, hey, no is vayas a what la says, iglesia, hey, don't go to church. quédate a dormir, Stay and sleep. ve para la otra semana, Go next week. te engaña. They lie No to te you. dice que nunca vayas ya, It doesn't say don't go te dice no anymore. vayas hoy, He says para don't la go próxima today. semana. Next week you can. para la próxima semana ya es Next week tarde. you can. It will be okay. Sí, ¿cómo te engaña? How does it lie to you? Los deseos pecaminosos siempre te van a The engañar, sinful sins will always lie to you porque él es mentiroso. because he's a liar. Satanás Satan es el padre de mentira, is the father of es el lies. padre del engaño, He's the father es el padre de muerte. of death. Ahora pues ninguna condenación, mire, ninguna condenación Any hay para los que están en condemnation Cristo. for those who are in Christ, Aquellos que nos hemos arrepentido the ones who have repented y hemos creído en Jesús, and we believed in Jesus, ya no estamos en ninguna condenación. we're not in no commendation, Mire, ninguna condenación no condemnation, y en ninguna maldición or generacional. any sin or any. Ya hemos estado hablando de esas doctrinas de demonios, We were talking about those doctrines of the demons. de que eres huevón porque tienes una maldición Oh, generacional. you have sin because you have a generous. No, andas de huevón porque andas en Oh, la you're carne. lazy because you're in the flesh. Sí, la carne es lo que quiere, That's why he quedarse wants allí. to stay there. Así es que los que andan en maldiciones generacionales, hermano, esa es una doctrina de demonios. So whoever's in Y ya lo demostramos con la palabra. Pueden leer Ezequiel You can read Ezekiel capítulo 18 chapter y allí 18, Ezequiel te va a matar esa falsa doctrina. and he's gonna kill that false doctrine Sí, porque maldiciones generacionales because utilizan nomás 2, generational, 3 versículos they only use 3 y verses, de ahí no salen. and from there they don't get out. Pero cuando lees maldiciones generacionales, But when you read it, dice Dios God que Él says va a maldecir hasta la primera, He can, segunda, tercera y cuarta generación. Pero de los que lo aborrecen, but for the ones who disobey Him. aborrecen, aborrecer. No sabes lo que es aborrecer, que no lo quieren. Oh, for the ones who don't like Him or don't want Him.
¿Sí mira? Do you see? Pero es una mentira. But it's a lie. Porque nomás es para los que lo aborrecen. Because it's the ones Pero who tú como hijo de dislike Dios him. lo amas, no lo But as the aborreces. children of God, you Todos love aquellos them. que lo aborrecen, no, The pues ones who dislike les van a him. venir maldiciones, pero hasta para sobrar, para el otro día. Pero eso nomás es a los que lo aborrecen. It's just for the ones who dislike Eso him. así es que ir, hermano. So brothers A and veces sisters, ustedes le escuchan mucho a predicadores that's why you grandes, hear a lot of big, great pero preachers, escuchen la palabra de Dios. but hear the word of Ahora God. pues ninguna condenación hay para los que están en So no Cristo. condemnation for those who Y are diga, y in Christ, ninguna maldición. or any sin. En Cristo Jesús In Jesus Christ, somos bendecidos, hermano. we are blessed. En Cristo Jesús In Jesus Christ, nadie no one puede maldecir No one can lo que condemn Cristo Jesús ha bendecido. those who have Porque en la Christ has simiente de Jesús blessed. somos bendecidos. Because the semen of Christ, we are blessed. ¿Eh? Y ahí hay gente que va a iglesias y cada año rompe maldiciones generacionales porque eso no es cierto. There's people that go to churches and they break these chains because they don't know what they're doing. Ok. Los que no andan, Who are not mire, conforme a la carne, through the flesh, sino conforme al espíritu. but according to the Spirit. Hermano, ¿andas en la carne o andas en el espíritu? Brothers and sisters, are you in flesh or in spirit? Diga, en las dos. Say with me, oh, I'm in both. No, porque a veces queremos andar en las dos. Because sometimes we do want to be in Y both. por eso, hermano, And porque that's por why, andar en la carne y en el to espíritu, be in the flesh and the spirit, en tu mente in your mind, andas en dos, you're doblemente. double-minded. Pero no puedes agradar a Dios But así. you cannot please God like that. Santiago capítulo 1 James chapter 1, dice que el hombre doblemente it says that the double-minded man es llevado por donde quiera. is taken wherever. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, mire, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley del espíritu. The law- ¿Qué es la ley spirit del of the law. espíritu? What is the law of the spirit? Mire, en la ley de Moisés, Look, in the law of Moses, ¿para qué era la ley? ¿Para qué se las dio? what was the law for? What was it given Mire, for? hermano, para Look, saber lo que era bueno to know what was good y lo que es malo. and what was bad. Pero los deseos que teníamos nosotros, But the desires that we had ourselves, la Biblia decía no the Bible codiciar, said, pero éramos arrastrados a codiciar. es codiciar. Tener algo que no es tuyo. Oh, to have something that it was not ours. Codiciar, mi hijo, son los 10 mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu You prójimo. would not want. Okay. No quedarás a la mujer de tu prójimo. Porque lo que era imposible para la ley, For what was por impossible cuanto era for the débil law, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Sí, pero léelo. For what the law could not do, and that is was weak through the flesh, Mire, God sent His own A veces Son. como cristianos andamos Sometimes en la as carne, children, hermano. Te sometimes pasa we're in algún the flesh. problema You go through a problem, y mire, And ese look, problema that problem en la carne in flesh, te domina it dominates you. y ya no haces lo que Dios quiere. And you don't do what God ¿Por tells you qué? to do. Es que ando triste, ando Why? deprimido. Because I'm sad, No, y traes depressed. como 25 And allí you have cosas. 26 things there. ¿Por qué? Porque andas todavía en la carne. Why? It's Y because mire, you're still in the flesh. y a veces queremos predicar y estar dirigiendo a alguien, And sometimes we pero want to andamos be en la carne. we want to preach, but we want to be in the own flesh. Muy pocos, mire hermano, de 100, Look, from 100, yo creo habrá 20 maybe there's 20 que anden caminando who are walking, dirigidos, directed, gobernados or governed por el Espíritu by Santo. the Holy Spirit. Son pocos, There's few, porque lo más mejor es andar en la carne. because the best is to be Cómo in the me flesh. siento, lo que How I yo creo, feel, lo how que I yo me believe, imagino. how I imagine. Entonces la carne es muerte. So flesh is death. Y mire, And look, y le queremos echar la culpa a Satanás. Todo lo And que we te want to pasa blame Satan for everything es that que happens. Satanás. Oh, is that Satan? No es Satanás, hermano. It's not Satan. Es la carne. It's flesh. Mire, tenemos enemigos, Look, Satanás, we have enemies, Satan, la carne flesh, y el sistema. and the system. Son 3 enemigos There's 3 enemies a derrotar. that we have to defeat. Y hay voces también. And there's voices, La voz de Satanás, the voice of Satan, la voz de la carne, The porque voice la of voz de la flesh, carne, esa grita, because the voice of flesh y la voz del sistema. and the voice of the system. ¿Tú ven? Go. No puedes dormir, You ten tu cannot sleep. tarjeta Get your para card que agarres tu marihuana so you can have your marriage y you puedas want, dormir. and you can sleep. Pero esa es la voz del sistema. But that's the voice of the system.
¿Tienes ganas de ir al baño? You want to go to the bathroom? Métete al de los hombres o al de las Go to the men mujeres. or the women. Esa es la voz del sistema. That's the voice of the system, Pero la voz de Dios no, hermano. but not God's voice. Y mire, hay And look, mucha gente que yo oigo que dice, I hear es a lot que of el people Espíritu say, de Dios me dijo. but the Holy Spirit told Pero me. cuando yo empiezo a escuchar lo que Dios les dijo, But when I start hearing what God says, yo digo, eso no es bíblico. that is not biblical. Estás escuchando la voz de Satanás. You're hearing God's O la not God, voz de you're la hearing carne. Satan's Debemos que flesh tener voice. discernimiento. We have La to Biblia have habla de discernment. que iré. Cualquiera que esté predicando la palabra, And the Bible says whoever's preaching God's no word, importa, hermano, si sea It does not matter apóstol, if they're profeta poor, o lo apostle, que sea, o que preachers haga or milagros, whatever, they do tenemos miracles. que discernir we have to discern a través de la palabra through God's si word la predicación if the preaching está en la palabra. is in the word. Y si no, And if not, esa no es palabra de Dios, hermano. that's not God's word. Porque mire, hermano, Because look, parecemos niños. we're like kids. Llega alguien y predica Someone comes and preaches, y todo lo creen. and we believe ¿Se everything. acuerdan cuando vino el predicador aquel con sus llaves? Do you remember that preacher that came with his keys? Y que andaba vendiendo llaves. And he was selling keys? Y ir, hermano, la gente comprando. And look, brother, people buying. Que porque son las llaves del reino de Dios. Because they're the keys to the kingdom of God. Las llaves del reino de Dios. The keys to the kingdom of Que God Dios habla. that he speaks A través of que tenemos que usar esas llaves. is that we have to use Es those cuando keys. predicamos. Is when we Tenemos que preach. predicar arrepentidos We have to preach y repenting creer en Jesús. and believe in Porque God. esas dos llaves Because those two te hacen keys, accesar they al allow reino you to de Dios, access to the kingdom a of tener God, el Espíritu de Dios to have the Spirit y of para God, vivir and to en live conforme de la voluntad de Dios. to God's Pero will. esas son las llaves, But hermano. those are the keys. Esas no son llaves They're naturales. not natural keys. Y esas no se pagan. And you don't pay for those. Esas son las llaves. Those are the keys. ¿eh? Pero ¿por qué, hermano? Porque a But veces, why? mire, Because vete a oír predicadores. go and hear preachers, Se agarran un versículo they get from one verse, y de ahí te avientan una predicación de and 2 from horas. that one verse they send a whole Y preaching. de ahí to es donde viene la doctrina de demonios. That's where the demon doctrine comes from. Pero cuando alguien te predica, hermano, But when someone versículo preaches por versículo, verse by verse, y fíjate el título and look at the en title Romanos 8. of Romans 8. ¿Cuál es el título? What is the title? ¿Cómo? Es viviendo, It says living caminando or walking en el poder in the power del Espíritu Santo of the Holy Spirit o viviendo y or caminando living and walking en el poder de la carne. or the flesh. Tú escoges You choose bendición blessing o maldición. Ese es el título, viviendo en el poder del Espíritu Santo. living through the spirit of Yo God's pudiera Spirit. sacar un versículo de allí I could take a verse y from darte there una enseñanza, and give you a whole una teaching predicación, or a preaching, pero fuera del contexto. but out of the context. Mire, porque lo que era posible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. In the flesh. Mire, ¿se acuerda cuando Dios dio los 10 mandamientos? Do you remember when God gave the 10 commandments? La letra, The letters. la letra, The letters. los 10 The mandamientos. 10 commandments. Mire, en ese día, On that day, cuando Dios los dio los mandamientos, when God gave the commandments, se murieron 3,000. 3,000 died. ¿Por qué? Why? Porque cuando Moisés venía, Because when Moses came, ellos ya tenían un güey allí adorándolo they already had an idol. They were y already, diciendo, este es el Dios this is the God que te sacó de Egipto. that took you out of Egypt. Y llega Moisés And Moses y en comes, ese día murieron 3,000. and when Moses came, 3,000 died. ¿Por qué, hermano? Why? Porque andar en la carne Because to be in the flesh te trae muerte. brings death. Pero mire, But look, cuando viene el Espíritu Santo, but when the Holy Spirit cuando comes, viene el Espíritu Santo when the Holy Spirit y el comes, poder del Espíritu Santo, and the power of the Holy Spirit comes, empieza Pedro Peter comes, y se levanta en el Espíritu and he gets up in the y predica el Spirit, primer sermón, and he preaches the first se sermon. convierte en 3,000. 3,000 are turned. Allá se murieron 3,000, 3,000 died over there, acá se convierte en 3,000. and 3,000 over here Muerte got turned. y vida. Death and life. Andar en la carne To be in the flesh es muerte, pero andar en el is Espíritu death, but to te be trae in the vida. Spirit brings life. Léalo, hermano. Y cuando tú miras eso, And when es you see mejor this, andar caminando en el Espíritu. It's better to walk in the Spirit. Porque lo que era imposible para la ley, por Because cuanto what is- síguele para allá, no se me duerman, al otro. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Mire, Look, que no andamos conforme a la carne, we're according to the flesh,
Diga, sino conforme al but Espíritu. according to the Spirit. Pero ¿cuál es al Espíritu Santo? But what was it? The Holy Spirit. Porque los que son de la carne For those who are according to the flesh, piensan en las cosas de la they carne. think of the things of the flesh. ¿En qué piensas tú, hermano? And what do you think? Mire, porque si estás pensando en la carne, Because if you're thinking the flesh, es como vas a vivir. that's how you're going to live. Porque el que tal es la persona que piensa en su mente, así es él. However that person thinks in their minds, that's how they are. Así es él. That's how he is. Mire, por eso, That's cuando why- platiques a alguien, When you talk to someone, mire, look, pregúntale. ask them. Porque de lo que esté dentro de su corazón, Because what is inside de your lo que heart, esté lleno de su what corazón, your heart is full va a of, salir de su boca. that's going to come out of their mouth. ¿Crees en Jesús como tu Señor y Do you Salvador? believe in Jesus Christ as your Savior and Lord? ¿Crees en el Espíritu Do you Santo? believe in the Holy Spirit? ¿Crees en congregarte? Do you believe in congregating? ¿Crees en leer la Do Biblia? you believe in reading the Bible? ¿Crees en ayunar? Do you believe in fasting? ¿Crees en el Do you matrimonio? believe in matrimony? ¿Crees en dar la segunda milla en el trabajo? Do you believe of going that second mile at work? Y mire, And look, su respuesta their answer, te va a decir quién es Él. the answer that they give, Porque tal como Give piensa from you. el hombre however the man en su thinks corazón, from their heart, así es Él. that's how he is. Así es su vida. That's how his life is. Y no necesitas 20 años You don't need 20 years para conocerlo. to know him. Él te lo va a decir He will give it to you. con su boca. He'll tell you with his mouth. Porque de su boca Because with his mouth, te va a hablar he will speak de lo que Él piensa of what he thinks y lo que Él cree. and what he Y believes. así es como Él vive. And that's how Para he lives. cambiar, hermano. To change. Y hay ciertas cosas que hago. Hay ciertas cosas que hago, pero no le agradan a Dios. Quiero cambiarlas. Quiero cambiarlas. change them. ¿Cómo las puedo cambiar? How can I change them? Aquí, en cómo pienso. Debo de cambiar mi mentalidad I have to change my mentality para que cambie so that I can change mi forma de vivir. the way of living. Si no cambias tu forma de pensar, If you don't change the way of thinking, nunca va a cambiar it will never. tu forma de vivir. Pero ¿cómo debo de pensar? But how do I need to think? Conforme Through a la palabra de Dios. God's word. Pero mire, But look, si no me lleno de la palabra de Dios, if I don't fill myself with the God's mi word, mente, mi corazón my mind, my no va a heart estar llena de la palabra de will Dios not be full of God's y word. no va a haber poder cambios, And there's not going to be able to be no va a haber changes poder or transformación transformations en mi vida. in my life. porque no estoy lleno de la palabra de Dios. Because I'm not full of God's No estoy, word. iré. I'm not. ¿Cómo puedo vivir una vida llena del Espíritu How can I Santo? live a life with the full of the Holy Spirit? Jesús dijo, mi palabra Jesus said, my word es espíritu, is spirit. y si su palabra es espíritu, me And if tengo his, que llenar de his su word is palabra spirit, I have to get full of his para word poder vivir so I can live una vida a life llena full del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Es la única forma. It's the only way. Pero iré, But look, vamos a otro versículo. you're going to the next verse. Porque el ocuparse, For to be carnally minded, si mire cómo dice, do you léelo see? otra vez. For to be carnally minded, Sí, mente carnal. Pienso Car- puras cosas de la carne. carnally minded. Porque el ocuparse de la carne es muerte. is death. Pero el ocuparse del Espíritu But spiritually minded es vida. is life. Y mire, ¿y qué más? And what else? Y paz. And peace. ¿En qué áreas no tienes paz? In what areas do you not have peace? Porque no está gobernando el Espíritu de Dios. Because the Spirit of God Porque is no not está governing. gobernando la palabra de Or Dios. God's word is not Porque su governing. palabra, Because His word, Dios, God, cuando viene Dios, When God Él te comes, llena de esa paz. that peace is que fills you sobrepasa up, todo that entendimiento. overpasses all knowledge. Cuando viene Dios, And when cuando God te comes, llenas la palabra de or Dios, when you're el full of amor the de word, Dios the love of que God sobrepasa todo entendimiento, that overpasses all knowledge, ese amor that love echa fuera todo temor, todo throws out miedo. all fear. Es lo que la palabra nos enseña. That's what the word teaches us. ¿Sí? Yes? El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento The word of God that overpasses all knowledge, y la paz que de Dios sobrepasa todo entendimiento. and the peace that God gives, all that passes all knowledge. Síguele. Y los que viven según la carne, So those who live in flesh, mira hermano, como hijos de Dios, as children of God, diga, tenemos propósito. we have a purpose. ¿Cuál es nuestro propósito? What's our purpose? Hermano, ¿cuál es nuestro propósito como What's our hijos de Dios? purpose with Mire, as children of tenemos God? identidad, We have identity, somos hijos de Dios we are children of y God, tenemos propósito. and we have purpose. El propósito The es purpose agradar a Dios. is to please God.
Hebreos 11:6. Hebrew 11:6. Sin fe Without faith, es imposible it is impossible agradar a Dios. to please God. Caminando en el Espíritu To walk in the Spirit es caminar en la confianza de Dios. is to walk in the trust in God. Eso es fe, That's faith en firmeza. and firmness. Mas vosotros no vivís según la carne, But we do not live as sino flesh, según el Espíritu. but in the Spirit. Mira, hermano, But look, si es if it is que el Espíritu de Dios mora en vosotros, that the Spirit of God dwells in us, mira, hermano, look, ¿cómo puedo caminar en el Espíritu Santo? how can I walk in the Spirit of God? Primeramente, First thing, tienes que tener al Espíritu. you have to have the Spirit. Pero ¿cómo se tiene al Espíritu Santo? But how do you get the Holy Spirit? Cuando tú Is when te you arrepientes repent y crees en Jesús and believe in como Jesus tu Señor y Salvador. as your Lord and En ese Savior. momento, In that moment, Hay un nacimiento, hay un nacimiento. there's a growth. Newborn, Yeah. nuevo nacimiento. Yeah. Es un nuevo nacimiento It's a new reborn dentro de ti. in you. Ahora nace Dios Now God dentro de ti. is in Emmanuel, you. Emmanuel, Dios con nosotros Emmanuel, God with a us través de las dos llaves. through those two keys Arrepentir to y repent creer en Jesús. and believe in El Jesus. mensaje de Jesús, The message of God, primer Jesus, mensaje. his first message, Arrepentíos repent y creer en el Evangelio. and believe in the Porque el gospel, reino de Dios because the kingdom está of aquí God is y here quiere estar and he wants en to ustedes be para in reinar, you, para gobernar, to reign, para govern, dirigir and to su vida. direct your life. Para eso es. That's what it is for. Porque lo que está dirigiendo, Because lo what que is está directing, gobernando su what vida governs es your la life carne, is es la flesh, naturaleza de is the Satanás, natural of es la Satan. naturaleza de la desobediencia. It's the natural Pero el of reino de disobedience. Dios But the ya kingdom está of aquí, God is here. ya ha llegado. It Y has quiero come. gobernar And he wants to govern. Quiero reinar I want to tu reign vida, your la life. quiero dirigir. I want to direct it. Mas vosotros no vivís según la carne, But we don't live as flesh, sino según but el in Espíritu. the Spirit. Mire, si es que el Espíritu, diga el Espíritu de Dios, But say with me, the Spirit of God el Espíritu de Dios mora en nosotros. dwells in us. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, If any may have not the Spirit of Christ, mire, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, the el Spirit of Espíritu Christ, Santo, the Holy Spirit, no es de Él, He is none of no es His. de Él. It's not His. ¿Por qué no puedo cambiar en una área? Why can I not change in one area? Porque si no tienes el Espíritu Santo, Because hermano, if you don't have the Holy Spirit, no va a poder gobernar. you won't be able to govern. A lo mejor por ahí un día hiciste una oración, Maybe one day you made a little pero prayer, nunca te arrepentiste, but you hermano. never repented. Arrepentir es decir, Señor, Repent means, he Lord, hecho muchas cosas que no te han agradado. I've done a lot of things that don't please Confieso mi you. pecado, I confess my sin. me rindo a ti, I kneel to you. surrender. I surrender to you. Mire, para caminar con el Espíritu Santo te tienes que To walk in the rendir. Holy Spirit, Me you have rindo a ti, Señor. to surrender to God. Quiero hacer tu I voluntad. want to do your will. Me arrepiento I repent y creo en ti and I believe in you como mi Salvador, as my Savior, mi Rey, as my King, Salvador porque Él te my salva, Savior because He saves you, Rey porque quieres que Él gobierne King because He wants y you want Him to Maestro govern, and porque Él es Master el que tiene que dirigir tu vida. because He's the one who has to direct your life. Amén. Amen. Pero si Cristo en vosotros, el But if- cuerpo, dirá, pero But si Christ in Cristo you, the body, está en vosotros, is in us. el cuerpo, la verdad, está muerto The body is dead a causa del pecado, because of sin, mas el Espíritu vive but the Spirit a lives causa de la justicia. because of righteousness. Síguele. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en Spirit vosotros. that dwells in you. Así es que, hermanos, So, brothers and sisters, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermano, ¿a Brothers quién and somos sisters, deudores? A who is Dios. a debt? Tenemos que vivir para Dios. We have to live for ¿Y cómo God. tenemos que vivir? And how do we have to live? Mire, hermano, somos espíritu. Look, we're spirit. Somos espíritu. We're spirit. Mire, hermano, primero Dios First, lo que hizo, God, the first thing that He did, Dios hizo al hombre God did man, y luego lo creó. and then He created. Mire, son tres cosas. There's three Dios things. lo hizo, God made him, Dios creó al hombre God created man, y luego lo formó. and then He formed it. ¿Sí mira? You see, Pero somos espíritu primero but we're spirit first, y luego somos alma and then we're soul,
y luego el cuerpo, and then the body, y al último lo creó. and then he Es believed como it. una casa. It's just like his home. Mire, como este lugar, Just like this place. primero lo se tiene que hacer. First, Primero he se has to tiene be, que it has hacer. to be made. Primero se tiene que hacer. ¿En It has to be dónde? made where? Aquí, In brain. en la mente. In Voy the a mind. querer un lugar de I want a place de 50 pies, Of 50 feet, 40 de ancho, of 40 un wide, año. in a year. Pero primero en la mente But first in the mind, y luego después lo creas and y then you después do lo it, and formas. you create, and then you Ya form la it. formación lo que va a llevar el color y todo eso, lo And de then the afuera. form is like what color and everything that comes with it. Amén. Amen? Porque si vives conforme a la carne, Because you moriréis. live according to the flesh, you should Mas si die. por el Espíritu But in the spirit, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. mortify the deeds of Así the es body. como you shall se live. matan la carne, hermano. That's how you kill flesh. No. Los planes, Plans, los deseos, the los desires, propósitos the de Dios. purposes of God. No mis planes. Not my plans, Porque mire, because allí está look, la carne. that's what the flesh is. Mis deseos, My desires, mi voluntad my will, y mis pensamientos. and my thoughts. Esa es la carne. That's flesh. Y así es como vivíamos antes, And that's how hermano. we used to live before. Venimos a Jesús. We come to Jesus, Ya no es como vivíamos antes. it's not how we used to Ya live no mis before. deseos, It's not my desires, ya no mi voluntad, or my will, ya no mis or pensamientos. my thinking. Ahora es Now it's tu voluntad, His tus will, pensamientos, His tus planes. thinking, His plans. Mire, And look, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, for many are led by the Spirit of God. estos son They are hijos de Dios. sons of God. ¿Quieres que ir, hermano? ¿Quién es el que guía a los hijos de Dios? Who's the one who guides ¿Quién? the sons of God? Pero ¿quién es el Espíritu Santo? But who's the Spirit of God? Es Dios. It's God. ¿Quién es Dios? Who's God? Diga, mi Padre. Say with me, my Father. Jesús dijo, cuando ores, Jesus said, when you pray, ora así. you pray like this. No digas Dios, You say, God. di Padre. Say, Father. Sí, porque yo a mis hijos, Because to my children, yo no consiento que me digan Jorge I don't like when they call me George o Galopa. or Galopa. Les digo, no. I said Eso es no. para los que no me conocen. Those for the ones who don't Para know ti, me. For soy tu you, Padre, I am your Father. tu Padre. Your Father. ¿Sí? Yes. Entonces, hermano, So, ¿quieres brothers que and te sisters, dirija Satanás Do you want Satan to direct tu you vida? in your life, o quieres que te dirija tu Padre? or your Father to direct you? Todos los días, Señor. Every Padre, day you say, Lord, Father, guíame, Señor. guide me, Dirígeme, direct me, condúceme. Padre, control me. Father, tus planes, Señor. your plans. Yo tengo planes, I have my own pero plans, tus planes son but your mejores que los plans are míos. better than mine. Cambio mis planes I change my por los plans tuyos. for yours. Todos los días, hermano. Every day, brothers and sisters. Sí, porque Satanás Because Satan va a venir will come y va a querer ponerte planes. and he wants to put plans. Pero sus planes But his es plans para muerte. are for death. Sus planes de His, Satanás his plans of es para Satan destruir tu relación is con to Dios, have destroyed the relationship with God, para destruir tu familia, to destroy your family, tu trabajo, your job, tu cuerpo, your body, tu economía, your economy, tu mentalidad. your mentality. Es lo que Él quiere. Is what he wants. Pero los planes de Dios But God's es plans para llevarte a lugares, is for you. He could take you to places, a lugares que Dios tiene preparado places that God has ready for Para you, ti. for you para hacer su voluntad. to do His will. Amén. Amen. Y es mejor And it's better todos los días, hermano, every day decirle, Señor, to say, Lord, guíame, guide me, condúceme, Padre, control me a tus planes. to your No, plans, guíame, guide me, guíame, guide me, dirígeme direct me a tus planes, to your a plans, tus to propósitos. your purposes. Y cerramos aquí, mire, And this is how we end this. porque todos los que son hijos de Dios, For all those who are the sons of God, por el Espíritu de Dios, by the Spirit of God, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. for many are led by the Spirit of Es God. uno They de are the mis sons of versículos God. favoritos, hermano. This is one of my favorite verses. Yo a veces me pregunto, Sometimes I ask myself, ¿fui guiado por Dios hoy was I guided by God o today por la carne? or by flesh? Y hermano, And look, brothers me ha and tocado sisters, decirle, Señor, perdóname. and sometimes I have to say, forgive me, Lord. Perdóname porque hoy Forgive me lo because que me today dirigió fue la carne. what was controlling me was the flesh. Mire, a veces en un estudio de la Sometimes in Biblia, in de the Bible repente el study, pastor se empieza a pelear con uno de los hermanos. and the pastor starts fighting with one of the brothers and sisters.
¿Allí estaba la carne o estaba el Was espíritu? there the flesh or the spirit? La carne, It hermano. was the flesh. Y a veces no hay sabiduría. And sometimes there's no wise. Mira, There's hermano, not wise. hermana, bueno, usted está en lo cierto, hermana. Voy a orar por usted. Oh, you're okay. I'll pray for you. Y, You're right. y iré terminar allí todo. And that's how you end it right there. Y ya uno orar por ella. And then you pray for her, Y al or rato el him, Espíritu Santo le dice, and then the Spirit hey, says, estás equivocada. hey, you're wrong. Mira esto. Hey, look at this. Sí, es de sabio decir, hermana, está bien. It's wise to be Está like, bien, hermano. okay, it's No hay fine. problema. Okay, there's no Pero problem. uno dejárselo al Espíritu Santo. But one has to live Porque to el the Espíritu Spirit, Santo te va a because the te va a Holy guiar Spirit will a guide toda you verdad, to all truth, a toda justicia. all justice, Y Él es el que te va a convencer and He's gonna be the one to convince de you pecado, of sin, de justicia y de of juicio. justice and El judgment. Espíritu Santo. The Holy Spirit. Mire, vamos a hablar con el último versículo. And look, this is the last verse. Salmos. Psalms. Pero mire, quiero que ese versículo lo tenga, hermano, todos Look, los I días. want you to have this verse every single day. Fui guiado por el Espíritu Santo. o Was por la I carne guided by the Holy Spirit or the flesh? el día de hoy. Today. Y uno mismo, hermano, decir, ¿sabe qué, Señor? ¿Sabes qué, Padre? And we ourselves have to say, you know what, Perdóname. Father? Forgive me. Ayúdame, Help me. dirígeme. Direct me. Y confesar, hermano. And confess. Salmo 143:10. Psalms 43:10. Amén. Psalms 43:10. Yeah. Mire, Psalms 43:10. Mire, enséñame. Decirle, no, pero nomás este 143:10. 143. 143. Psalms Yeah. 143 versus 10. 143. 10. 143. Dile, 143:10. enséñame, mire, Teach me. así en la mañana. Look, in the morning, Ir, hermano, y va a cambiar. look, it's going to change. Va a cambiar su día. Your day's going to change. Enséñame, Padre, Teach me, Father, a hacer tu voluntad. to Sí, porque do your nosotros no will. sabemos, hermano. Because we don't know. Él es el que nos enseña. He's the one who teaches Hey, us. ¿tú Hey, enseñas a tu papá o tu papá te enseña a ti? does your father teach you or you teach him? Si tú enseñas a tu papá hay un problema If ahí. you teach your father, there's a problem Cuando there. naces él es el que te enseña. When you were Él es born, el que he's te the one who dirige. teaches. He's the one who directs Decirle, you. Padre, Look, Father, enséñame teach me a hacer tu voluntad, to do your will. porque tú eres mi Dios. For you are my Tú eres God. mi Padre. You are my Father. Tu buen espíritu The Spirit me guíe is good. a Guide me, tierra de rectitud. lead me into the land of the uprightness. Uprightness. Amén. Amen. Que el Espíritu Santo, That the hermano, Holy Spirit, brothers and sisters, el Espíritu Santo, that the Holy que Spirit sea el que te dirija, is the one who el que directs te you, conduzca. the one who Pero drives you. mire, el Espíritu Santo But the Holy Spirit no es un poder, is not a power. no es nada más alguien, It's not just someone. no es solamente Dios. It's not God. It's just not just God. Diga, si no es mi Padre. But say, He's my Father. El Espíritu Santo no es un poder. The Holy Spirit is not a power. Diga, el Espíritu The Santo Holy Spirit es Dios is God, y es mi and Padre. He's my Y Father. quiero que mi Padre And I want my me Father dirija, direct me, porque siempre tu Padre because your es Father el que te va a dar buenos consejos. will give you good. Te va a dirigir por lo que es bueno y lo que es malo. He's going to tell you what's good and bad. Y dijo, hijo, And you say, escoge lo que es son, bueno. choose what's good. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Teach me to do your will, Y because tu you're buen my God. espíritu And your me Spirit is guíe a good. tierra de rectitud. Lead me into the land of brightness. ¿Se mira, hermano? Do you see? Mire, un mensaje Look, a message de Dios of God. nunca va con un versículo. They never just go with one Y verse. ya yo digo lo que yo quiero. And then I say whatever I want. Yo a veces le he dicho a pastores, oiga pastor, ¿y eso que dijo? Eso no es bíblico. And sometimes I tell pastors like, hey, but you Pero said yo lo there it's not dije. biblical. Pero But yo I lo said dije. it. But I said it. Ya se creen más que Dios. Oh, they think they're better than God. La palabra de Dios The word of God es la que tiene poder. is what has the power. Porque mire, Because look, un día de estos por ahí vamos a hablar one of these days we're going to speak about acerca de que hay mucha gente that there's a lot of people que dicen que lo que nosotros hablamos that what we speak tiene poder, has power. pero lo que tiene poder es la palabra de But what Dios. has power is God's word. Cuando nosotros nos alineamos a la palabra de When we Dios, align to God's word. mire, Proverbios 18 Look, Proverbs 18, habla que la vida it talks about life y la muerte and death está en el poder is in the power de nuestros labios. of our mouth, Pero mire, our lips. lea ese pasaje
Read that passage. Proverbios 18. Proverbs 18. De lo que habla ese Proverbios What that Proverbs is talking about, es que hay premio, that there's a reward. que es lo contrario de premio. Was the opposite of reward? Hay premio There's a reward. y castigo. Y mire, y mucha gente dice, tú háblalo, tú decrétalo, tú dilo. And they said, people say, oh, you declare this and that. Porque lo que tú hables Because what you speak tiene poder. has the power. Tú nomás dilo. Just say it. Aunque lo digas, no te va a venir nada. Even if you speak it, nothing's going to come. Mire, ¿sabe por qué? Porque You know Proverbios why? 18, Because in Proverbs esa 18, enseñanza habla de that que- teaching talks de about que hay premio, that there's a reward, o hay que, hermana, hay premio o hay castigo, there's a reward or consequence. dependiendo lo que tú estés hablando. What it depends on what you're Debemos de speaking. saber. We have to know, No solamente hablar, not just to speak, sino ir, hermano. but to look. Tenemos brother. que disciplinar We have to la discipline forma de que hablamos. of the way that we speak. Es de lo que habla Proverbios 18, That's 21. what Proverbs 18 talks about. Si no, léalo 21. versículo por versículo. Or read verse by verse. Habla de los chismosos, It talks about the que people no who are hablan de gossipers. chismoso diciendo cosas que no son ciertas. And they speak things that there's not true. Y al rato dicen, me equivoqué. Oh, then they say, I'm wrong. Ahora por haberte equivocado, Since you're wrong, tú eres la que me vas a pagar aquello. now you're going to be the one that has to pay over Sí, there. por chismosa, porque Because you're a gossiper. hablaste algo que no era cierto. Because you spoke something that was not true. Habla de los que, también habla, hermano, de los que no tienen sabiduría para hablar. It also talks about the people that don't have wise the way. Nomás The wise way lo to primero speak. que se les viene es lo que hablan. Whatever they think first, Y that's luego, what they ya speak. después cuando llegan a su casa And dicen, then when they get home, oye, ¿para qué hablé? oh, why did I say Eso this? que dije no está bien. What I said was not right. Proverbios 18 Proverbs 18 habla también de que debemos de honrar. it also speaks about honoring. Proverbios 18, 21 habla Proverbs de 18:21 que hay speaks premio o about castigo there's a reward or consequence dependiendo depending de cómo hablamos las cosas. on how we speak things. Es de lo que habla. That's what he talks El about. poder de Dios es el que tiene el poder And the power of God is the one has the para ver power cambios to have y transformación. changes and Pero transformation. nosotros, mire, en But nuestros we, labios, our lips, dependiendo de lo que hablamos, depending on what we speak, vamos a tener castigo we have o consequence recompensa, or reward dependiendo depending de lo que dijimos on what we said y cómo lo dijimos. and how we said it. Es lo que enseña allí, That's what it teaches there. es lo que enseña. That's what it's teaching. Pero mire, But look, esto ya es extra. this is just extra. Es como un rey. It's just like a king. Mire, un Look. rey soñó A king dreamed que se le habían caído todos los dientes. that all his teeth fell out. Nomás le había quedado uno. Only just one was left. Y dijo, ¿cuál será ese sueño? And he said, "Oh, what was this dream?" Y llamó a un intérprete de sueños. And he called an interpreter of dreams. Pero mire. But look, Este intérprete this interpreter, no era sabio. he was not wise. Él nomás hablaba las cosas a lo puro, He just spoke things a como se le venía. however they came. Lo que se le venía, What hablaba. came, he spoke. Y el sabio And the wise, primero lo piensa, he first thinks, lo discierne he discerns y it, después lo habla. and then he speaks it. Y el primero que no era sabio, And the first one who was not wise, le dijo, ¿sabe he qué, said, rey? "You know what, king? ese sueño, That's dream. mire la interpretación, Look at the interpretation. es 100%. It's 100%. No 99, es Not 100. 99, but 100. Se le van a morir toda la familia. All your family's gonna die. Su mamá, Your su mother, papá, your father, el perro, el gato, The todos se van a dog, the morir. cat, everything's gonna die. Nomás usted va a quedar. Just you are gonna be the one who's gonna stay. Y mire, no le gustó al rey esas palabras. And the king didn't like those ¿Cómo words. se las dijo? How did he say it? Hey, llévenselo Hey, look, he said, a este take him, insolente listen, don't, y pónganle 20 latigazos. and whip him 20 times. ¿eh? Y tráiganme a otro intérprete. And bring me another interpreter. Y llegó el otro intérprete, And another interpreter came. pero este era sabio. But this one was wise. Escuchó el sueño. He heard the dream. Deme momento 5 minutos. He said, give me 5 minutes. Se arrodilló. He kneeled down. Fue ante la presencia de Dios. He went unto the presence of God. Y le dijo, rey, He said, King, ya tengo el sueño I have the dream de parte de Dios. from God. No mío, Not mine, sino es de parte de but Dios. from God. Si se va a enojar, If you're going to get angry, enójese con Dios, get angry with God, no conmigo. not with me. Mire, Look,
ese sueño that dream, de que todos los dientes que se le cayeron that your teeth, all your teeth will fall y out, que nomás quedó uno, and that only one will be left. ese uno That one nomás teeth, es usted. that's you. Es que usted, Is that de you, toda su familia, from all your de family, todos sus parientes, of all everyone else, usted es el único you're the only one que es un hombre temeroso de Dios, who fears God, que practica la justicia, who practices justice, que es bueno con su semejante, who's good with their con las neighbor, viudas, with the con los widow. necesitados, with the ones que who are cuando needy. alguien tiene algún problema, When someone has a piensa problem, que es usted. you think it's you. Usted, ese diente, That tooth es el favor de Dios. is God's favor. Su familia, Your family, como los demás, as the como others, usted y yo, like me and you, vamos a morir. we're gonna die. Pero usted But you es el que Dios le ha dado más años de vida. is who God has given more years to Porque live. Dios Because God honra a los que le honran. honors the ones who honor Him. El mismo sueño, The same dream, el mismo sueño, The same la dream. misma interpretación. the same interpretation, Pero ¿cómo lo dijiste? but how you said it. ¿Castigo o recompensa? Consequence or reward De cómo hablamos. of how we speak. Nuestra forma de hablar The way we speak tiene que ser disciplinada has to be por disciplined Dios. by God. De eso es lo que... Léalo bien. Read it. Proverbios, léalo desde el versículo 1 hasta que acabe. Read Proverbs 18, verse 1 until you end that chapter. Pero mire, But look, vienen doctrinas de demonios demon y doctrines agarran un come versículo and they get a verse y nomás dicen, tú decláralo, and they say, oh, you declare decrétalo, it. que te va a Declare it. venir una casa, que te va a That the venir un home is going to carro. house or a car is going to come to Háblalo, you. decrétalo, dilo. Speak it. Speak it Porque hay out. poder en tu Because boca. there's power in your mouth. Es de lo que vamos al rato a hablar, That's what we're going to speak del about podcast. on the podcast. Amén. Amen. Esa es doctrina de demonios, hermano. The demon doctrines, Decláralo, declare it, decrétalo. decree it. Hay poder en tus labios There's power in your mouth. dilo. You say it, y Dios lo hace. and God does it. No, No. Dios es el que nos dirige. God is the one who directs us. Nosotros somos siervos de Dios. We're servants of God. Dios no es nuestro siervo God is not our servant para que hagamos lo que decimos. to do what we want. Dios dice, God says nosotros obedecemos a Dios. we obey to God. Esa doctrina de demonios That demon doctrine quiere sentirte que tú eres Dios. makes you feel like you're God. Tú nomás dilo You say it, y Dios obedece. and God obey, and God Dios obeys. dice, nosotros God obedecemos. says we obey. Amén. Amen. Así es que, gloria a So, Dios. glory to God. Así acabamos. Que Dios te bendiga. El ángel de God Jehová bless you. acampa alrededor de los que le temen y los cuida y los protege. And protect you. Amén. Aleluya. Amen.